Si tú tienes un problema con las drogas o conoces a alguien que pueda estar atravesando una adicción a las drogas, o un familiar, un amigo, este vídeo es para ti y te invito a que te quedes hasta el final, que lo veas. Vamos a tener un momento de oración. Es un testimonio tremendo de cómo el poder de Dios puede romper cadenas. Es un testimonio verídico que ocurrió en el ministerio de Kathryn Kuhlman. En toda la serie que hemos hecho sobre los testimonios de Kathryn Kuhlman, este es el único caso, el único testimonio en el cual utilizamos un nombre ficticio. Al continuar con este testimonio, vamos a comprender cuál ha sido la delicada situación que ha atravesado esta familia y bueno, queremos dejar en privado el nombre. Esta persona, esta mujer de esta historia verdadera, es miembro de una bien conocida familia, disfruta de una buena posición, una buena reputación y no queremos avergonzarla o comprometer su futuro. La afición narcótica es un trágico mal que desde hace mucho tiempo nos tiene preocupados profundamente. Cuando recientemente recibimos esta serie de 3 conmovedoras cartas escritas por una jovencita concernientes a ella misma y a su pandilla, decidimos que era indispensable incluir en esta serie el testimonio de Rosa. Sentí que haciéndolo así, muchos que están en la misma situación que este grupo de jovencitos, muchos que como ellos buscan desesperadamente librarse del vicio de las drogas, serían ayudados. Las cartas a las que me refiero fueron escritas en 3 sábados consecutivos y me llegaron exactamente el mismo día en 3 semanas sucesivas. Todas traían la firma X porque, como decía la autora, mi mamá y mi papá son muy honestos y prominentes. Ellos no saben que yo uso narcóticos y no quiero hacerles desgraciados. Vea por qué razón no puedo firmar con mi nombre. La primera carta decía: he querido escribirle por mucho tiempo, pero vivo con temor de todos, pero ahora, señorita Kuhlman, necesito recibir ayuda. Así que me decidí a hacerlo en vista de que Dios la usa a usted para ayudar a tanta gente y me he dicho que tal vez yo también puedo recibir ayuda de su parte. La que escribía era una joven de 18 años que se mezcló con malas compañías y por malas compañías ella esclarece que no quiere decir una pandilla de muchachos de Lampa. Al contrario, todos sus amigos provienen de buenos hogares y, citando sus palabras, todos tenemos buenos padres y madres, no es culpa de ellos que nosotros estemos usando drogas. Todo había comenzado como una travesura única, prácticamente como una aventura en la que no tenían ningún propósito de reincidir, pero al final del año todos estos jóvenes se encontraron atrapados. Ya no era una aventura divertida, sino una completa tragedia. Al darse cuenta de lo ocurrido, hicieron un tremendo esfuerzo para dejar la viciosa práctica, pero esta estaba ya profundamente arraigada en ellos. Se hallaban totalmente esclavizados. La joven escritora nos refería cómo sucedió que accidentalmente sintonizaran nuestra transmisión, o sea, la transmisión radiofónica del ministerio de la señorita Kathryn Kuhlman. Ello hizo vibrar una cuerda sensible de su alma, sintió por primera vez en su tierna vida la realidad del amor y la compañía de Jesús. Apenas se atrevía a esperarlo, pero quizás, solamente quizás, se decía, Cristo en su misericordia podría ayudarla a ella y a sus amigos. Escuchó los mensajes evangelísticos de manera secreta en su hogar durante una semana. La radio de su habitación era muy suave, así que con las puertas de su habitación bien cerradas podía escuchar, pues no quería que sus padres se enteraran. Durante esa semana sus esperanzas de liberación crecieron de día en día. Comenzó a razonar que si Dios podía curar a un canceroso o a un borracho, también podía sanar a un adicto a las drogas. Tenía vergüenza y se resistía a decir a sus amigos que escuchaba un programa religioso, pero un día, cuando todos discutían su terrible problema, ella dijo: oigan, muchachos,
Según entiendo, no tenemos más que una esperanza, y esta es Dios. A sus miradas de sorpresa prosiguió contándoles del programa de radio que escuchaba diariamente y todos comenzaron a escucharlo, a veces juntos, a veces solos en sus cuartos. Yo oro, escribía la señorita X, pero pienso que yo no sé cómo orar correctamente. Si tan solo pudiéramos ir a usted para que ore por nosotros. Deseamos mucho asistir a los servicios, continuó ella, pero tenemos reparo en que usted mencione nuestros nombres. Tenemos miedo a la policía. Si ellos nos detuvieran, sería una gran vergüenza para nuestros padres. Nosotros no podemos permitir que nuestros padres se enteren de que tomamos drogas. Eso les quedaría en el corazón. Se quebrantó mi corazón al continuar la lectura. Yo sé que usted es de Dios y yo creo y tengo confianza en todo lo que usted dice. Pero pienso que usted no hará caso de una petición procedente de una adicta a las drogas, ¿verdad, señorita Kuhlman? Pero algún día, muy pronto, no seré ya más adicta. Terminaba pidiéndome que no leyera su carta por la radio. Tengo tanto miedo, insistía ella, pero yo escucharé su programa cada día. Por favor, ore por todos nosotros. Yo oré por ellos el jueves siguiente sin leer su carta. En la de la semana siguiente me dio las gracias. Quiero que usted sepa de cuánta ayuda fueron sus oraciones, decía. El viernes pasado yo oré de la manera que usted nos indicó y le pedí a Jesús que me perdonara y que viniera a mi corazón. Yo sé que lo hizo. La carta continuaba, pero todavía no puedo dejar de tomar estas drogas. Créame por favor cuando le digo que he tratado seriamente de dejarlo, pero aún no puedo. Yo no lo deseo, pero tengo que tomarlo. Tengo tanto temor, pero no sé qué hacer. X estaba altamente preocupada por su madre y su padre. Ella los amaba profundamente y sabía que estaba llegando a un punto que tendría que decírselo. Mi madre ya sabe que hay algo en mi persona que no anda bien, escribió ella, pero aún no sabe lo que es. Su cumpleaños era el jueves siguiente y me pidió poner el cántico. Fue un milagro en la parte musical de ese día. Este es el regalo de cumpleaños que más ansío, decía ella. Su carta terminaba con las siguientes palabras: yo sé que usted está orando por mí y por favor, no cese de hacerlo. Y yo estaba orando por ella, por todos ellos, desde lo más profundo de mi corazón. Luego vino la última carta diciéndome que se marchaba con su familia a otro estado. Ya no le escribiré más, decía, pero recuerde que yo voy a escucharla cada día. Su programa es el todo para mi vida, aunque nunca la he visto personalmente. Si tan solo me hubiera atrevido a ir a uno de sus servicios. Finalmente me formulaba la pregunta que me ha movido a insertar la historia auténtica que sigue. La pregunta era: ¿ha habido alguien verdaderamente libertado del vicio de las drogas en sus reuniones? En respuesta a esa interrogación, yo presento la historia de Rosa tal como sucedió. Lo único que no es verídico es su nombre. Fue en un servicio de milagros un viernes por la tarde cuando de pronto me percaté que una joven venía sola, sin esperar al final del servicio, del fondo del auditorio, caminando por el pasillo. Primero con lentitud, pero después de alcanzar cierta distancia casi corrió. Sin imaginarme lo que iba a ocurrir, me fijé en la joven preguntándome qué iba a hacer y qué causaba tal acción. Cuando llegó a los peldaños de la plataforma, en lugar de subir por ellos, se detuvo frente al primer escalón y dobló sus rodillas, aparentemente inconsciente de la presencia de nadie más en el auditorio. Ni siquiera parecía darse cuenta de mi presencia. Cubriéndose el rostro con sus manos, comenzó a llorar hasta que todo su cuerpo temblaba de emoción. Las lágrimas se derramaban rodando por sus brazos y cayendo en la grada frente a ella. Jamás olvidaré mientras viva este cuadro tan conmovedor. Jamás había visto un alma penitente a tal grado. Jamás había presenciado tal sinceridad
y jamás había visto tal desesperación como en aquel momento. Lentamente me dirigí a donde estaba arrodillada y doblé mis rodillas junto a ella. En aquel momento sentí que cualquier exhortación que le hiciera sería superflua, porque ella ya se había puesto en contacto con Dios. Tiernamente puse mi brazo sobre su hombro y le dije suavemente: ¿qué quieres que Jesús haga por ti? Mi pregunta fue contestada con una sola palabra: drogas, y no dijo nada más. Ambas sabíamos simplemente que no había nadie cerca de nosotras, pero en ese momento parecía que Jesucristo mismo se hizo tan real que todo lo que teníamos que hacer era extender nuestras manos y tocarlo. Y luego le dije suavemente: tú y yo sabemos que Jesús todo lo puede hacer. Y ella respondió: por eso estoy aquí. Continuando le dije: yo diré una oración sencilla y tú repítela conmigo, y cuando expreses estas palabras, hazlo con toda la sinceridad de tu corazón. Amado Jesús, yo te confieso que soy una pecadora. Y ella lo repitió: yo pongo mi vida ante tu misericordia. Ayúdame, por favor. Yo me entrego a ti completamente. Quita este deseo de las drogas, arráncalo de mi raíz. Arráncalo de mí de raíz. Ella repetía cada frase de la oración con firmeza, distintivamente, y abandonándose completamente a Dios de una manera innegable. Cuando terminó las últimas palabras de esta sencilla oración, había cesado de orar y cesó el temblor y las lágrimas. La gran transacción con Dios se había verificado y ambas estábamos seguras de ello. Eso era simplemente lo que un espectador humano hubiera podido ver o escuchar, pero una gran realidad espiritual se había llevado a cabo, atestiguada por ángeles, y yo estoy segura de que hubo gozo en el cielo, porque la transacción más grandiosa que un ser humano puede realizar había tenido lugar. Aquello por lo cual Cristo murió se había verificado en el cuerpo y en la vida de aquella joven. Ella había sido libertada no solamente del pecado, sino del mismo poder del pecado. Todo el incidente no duró más de 5 minutos. Sin embargo, aún con los párpados y el rostro regado por lágrimas, ella tenía una apariencia angelical, rápida, y espontáneamente me sonreí diciéndole: te veo como otra persona. Y casi de igual manera se replicó: es que soy otra persona. Me detuve a mirarla mientras se alejaba con paso firme, que denotaba su seguridad, su confianza, su conocimiento del perdón de los pecados y el sentido completo de su liberación. Caminaba por el pasillo principal hacia su asiento en el palco de donde había venido. Continuamos con el servicio de milagros. Poco sabía yo de la historia que se ocultaba detrás de tan maravillosa escena. No sabía que la muchacha arrodillada era una joven que había estado en todos los hospitales de Pittsburgh, menos en uno, no una, sino varias veces, y que además había estado encerrada en el hospital estatal cerca de Pittsburgh, donde fue sometida a un tratamiento contra las drogas por casi un año. Los 10 largos años de su esclavitud habían sido una pesadilla para ella y para su familia. Quería parar, pero no tenía poder, a pesar de que toda la ayuda médica que había recibido. Dios sabe que la ciencia médica había hecho todo lo humanamente posible para librarla de su vicio. Había comenzado del modo más inocente, con un motivo de un simple resfriado que se había prolongado en el tiempo. Una amiga que la oyó toser por casualidad le dijo: yo tengo algo que te cortará este resfriado inmediatamente. Le dio un pequeño bote de medicina y ese fue el principio. Ese algo era un narcótico que le alivió la tos y le calmó los nervios. Pero cuando el resfriado la dejó, Rosa se encontró irrevocablemente atrapada por el vicio. Los 10 años siguientes ella sería una adicta a las drogas.
Rosa, que era una inteligente joven soltera, pronto perdió la excelente posición que tenía debido a su nerviosismo y por la falta del cumplimiento de sus deberes profesionales. Al comienzo de su adicción, trató de trabajar porque necesitaba el dinero para seguir comprándose las drogas, pero aunque consiguió varios empleos, no pudo mantenerlos más que unas pocas semanas. Finalmente se dio por vencida y se alejó completamente de la realidad, pasando la mayor parte de su tiempo encerrada en su propia habitación, bajo el delirio de las drogas. Trabajara o no, ella siempre se las arreglaba para conseguir dinero, como lo hacen todos los adictos, para comprar narcóticos. Y como todos ellos, nada la detenía para obtenerlos, frecuentemente hurtando el dinero de la cartera de algún familiar cuando éste se dormía. Su médico la inscribió en un hospital en 2 ocasiones distintas, pero como no era bajo la responsabilidad formal de su familia, tenía libertad de salirse cuando quisiera, y ella pues quiso salirse después de unos pocos días en cada ocasión que se hospitalizó. Debido a pertenecer a una familia de posición bien relacionada, no era posible aplicarle la ley sin el consentimiento de esta familia, y ellos se resistían a poner sobre la muchacha el estigma del vicio públicamente. Mientras tanto, su condición seguía empeorando en todos los sentidos. No tenía apetito, había perdido más de 15 kilos, se había retraído del mundo casi completamente, rehusando relacionarse aún con los miembros de su propia familia, quienes, conociendo su condición, trataban de cuidarla y de protegerla. Finalmente, en vista de la recomendación urgente del médico, se hicieron planes para internarla en una institución por tercera vez, pero esta vez empeoró y bajo la responsabilidad de la familia, y no se le permitiría salir hasta que hubiera recibido la serie entera de los tratamientos que ofrecía ese hospital. Se llenaron debidamente los documentos, quedando pendiente la firma del doctor, que se obtendría el sábado por la mañana, cuando ella sería internada. La tarde anterior vino al servicio sabiendo perfectamente bien que Dios era su última esperanza, el único rayo de esperanza que le quedaba antes de su confinamiento formal y público como adicta a las drogas. Por eso estaba tan desesperada. Era tácitamente un asunto de vida o muerte para ella cuando se encaminó por el pasillo del auditorio y se arrodilló al pie de las gradas. Esta era la razón por la cual ella hizo caso omiso de la multitud, porque Jesús era su única esperanza. Dios vio lo que ningún ser humano podía ver: la sinceridad, la buena voluntad, la rendición, el anhelo en cada átomo de su ser, clamando a Él por una ayuda, por una liberación. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y la joven explicó a su familia cómo Dios la había liberado y el ingreso fue pospuesto. El médico de la familia preguntó perplejo a los familiares: ¿y no han experimentado ningún síntoma de los que acompañan la desintoxicación? Ninguno, fue la respuesta, solamente que ya no se inyecta, le ha desaparecido completamente el deseo. Y el médico replicó: algo muy extraño está sucediendo en ese auditorio Carnegie. Tengo un paciente que, después de ser alcohólico por varios años, fue repentinamente liberado allí de una manera muy similar. Yo creo que la conclusión a que debemos llegar es que Dios puede hacer cualquier cosa. Palabras del médico. Cuando el director de la institución fue informado de lo que había ocurrido, se quedó admirado y perplejo. Jamás he oído cosa semejante, y dijo, luego agregó el presagio: pero ella va a volver. El hecho ocurrió hace 5 años y Rosa no ha vuelto. Después de esto, tuvo libre acceso a los narcóticos en un hospital donde trabajó por bastante tiempo como enfermera. Ella dice que no estuvo ni remotamente interesada en probar esas drogas, mucho menos se sentía tentada.
fue un momento de extrema emoción y profunda gratitud a Dios cuando recibí un paquete de cierto senador del estado, íntimo amigo de la familia de Rosa, que contenía una carta totalmente inesperada, la cual decía: como muestra de mi gratitud a Dios por la sanidad milagrosa de Rosa, sírvase aceptar la Biblia sobre la cual yo hice el juramento oficial de mi cargo. Sentía admiración por lo que Dios había hecho a través de la señorita Kuhlman. Qué tremendo que Dios haya respondido a una persona que estaba a punto de ser internada en un hospital a causa de su adicción. Entonces, quizás tú puedes estar sintiéndote en una situación así, o quizás conoces a alguien que pueda estar en una situación así. Quiero decirte que Jesús, en el día que Él fue clavado en la cruz, nos enseña la Biblia que Él llevó nuestras maldiciones, nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, pero además su muerte nos permite recibir todos los beneficios del cielo en nuestra vida. Y en el cielo no hay adicciones, en el cielo no hay enfermedades, en el cielo no hay depresión, en el cielo lo que hay es todo lo contrario. Y simplemente por un acto de fe, de confesión de Jesús en nuestros corazones, nosotros podemos recibir libremente y por gracia cada uno de esos beneficios. Si tú solamente le dices: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te pido que me liberes del poder del pecado y yo quiero recibir tu clase de vida. Te entrego mi vida y quiero recibir tu clase de vida en el nombre de Jesús. Señor, yo oro por cada persona que pueda estar haciendo esta decisión en su vida. Señor, para que el poder de la cruz sea visto en sus vidas. Gracias, Espíritu Santo. Te pido que selles estas decisiones en este momento con tu presencia. Señor, enviamos tu presencia allí. Declaramos libertad. Declaramos que todo yugo y toda opresión de adicciones son rotas por el poder de la cruz y por el poder del nombre de Jesús. Señor, descansamos en ti, confiamos en ti. Yo te pido que tú renueves, Señor, cada persona, que tú renueves su cuerpo, renueves su mente, que tú hagas nuevas todas las cosas, Señor, en ellos, de manera que sean liberados ahora de toda adicción, Señor, sea cual sea, a cualquier hábito como el fumar o cualquiera de las drogas o alcohol, que sean liberados ahora. El mismo poder, Señor, que tú utilizaste para salvar la vida de Rosa, lo impartimos sobre ellos ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos que está hecho en el nombre de Jesús. Gracias por haber visto hasta el final este vídeo. Te invito a que puedas compartirlo a 5 de tus contactos a través del WhatsApp o a través de las redes sociales. Nos ayudarás a poder bendecir otras personas con testimonios como este. Y también suscríbete y activa las notificaciones de nuestro canal para que puedas recibir información sobre testimonios como este que estamos compartiendo de la vida de Kathryn Kuhlman, y también que puedas recibir nuestro devocional diario. Que Dios te bendiga. Y antes de despedirme, me gustaría que me digas desde qué parte del mundo nos estás viendo. Déjanos un comentario y dinos si nos ves desde Estados Unidos, de qué parte, si nos ves desde Colombia, no sé, desde las diferentes partes del mundo. Queremos estar en contacto contigo, y si tienes un motivo de oración en especial, no dudes en escribirlo y estaremos orando por ti.